Bienvenidos a TMT Conversaciones, a este ciclo especial en tiempos de pandemia. Vamos a charlar ahora con José Luis Fernández, que es semiótico, doctor en ciencias sociales, investigador y profesor de la UBA, y su más reciente libro que está presentando es Vidas mediáticas, entre lo masivo y lo individual. José Luis, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Gracias por el espacio y la conversación. José Luis, para recordar o contarles a quienes nos están viendo, ¿qué es y qué hace un semiótico? Mira, para decirlo en términos actuales y sencillos, en la semiótica se estudian los sistemas de intercambio de mensajes. Eso que hacemos constantemente, con naturalidad, los semióticos los desarmamos para entender de dónde vienen esos intercambios, hacia dónde van y con qué fenómenos de la vida social se relacionan. Ujú. ¿Y por qué decimos semiótico y no semiólogo? Bueno, porque ha triunfado la tendencia, por decir así, anglosajona, que viene del semiotics de Peirce y no la semiología que viene de la lingüística saussuriana, pero en ciertos sectores de semiótica francesa todavía se dice semiología, se dice Ujú. semiología. Bien, y para ir entrando en el libro, primero, ¿qué son las mediatizaciones y por qué vivimos vidas mediáticas? Son mediatizaciones todo sistema de intercambio de mensajes que se realiza con soporte tecnológico, es decir, que no se realiza cara a cara. Lo que ocurre en esta época, que es una época mediatizada, es que va avanzando el hecho de que buena parte de nuestra vida no es que la transmitimos a través de las mediaciones, sino que la construimos a través de lo mediático. Es decir, no conocemos nuestra ciudad, sino es en buena parte a través de mediatizaciones. Por más que seamos grandes caminantes de la ciudad, siempre te encontrás partes o te guías hacia un restaurante, una sala teatral o una plaza porque te enterás o por Twitter o por Facebook o por un diario o por un canal televisivo. Esa vida no es que por un lado lo vemos así nosotros, está la vida social y otra está la versión mediática de la vida social. No hay gobierno no mediatizado en nuestra sociedad, no hay marcas no mediáticas, salvo cuando después la experimentamos. Por eso a veces la distancia entre la mediatización y la experiencia es una distancia notable, pero bueno, es muy parecida a la distancia que tenemos cuando conversamos en un bar con amigos, con un grupo de amigos, y después conversamos con un amigo solo mientras caminamos. No necesariamente el sistema de intercambio es el mismo. Es que el contexto, el intertexto, interviene adentro del sistema de intercambio, no por afuera. Ujú. ¿Cómo conviven en la mediatización de esas vidas los viejos medios de comunicación, más bien hijos del siglo XX, con las nuevas plataformas emergentes y consolidándose en este siglo XXI? Bueno, primero la pregunta es interesante porque planteas que conviven Ujú. frente a posiciones que anuncian muertes o anuncian futuros hiper mediatizados. Ocurre esto de que los medios masivos, si bien perdieron su lugar central en la generación de agenda, siguen vivos y se van adoptando y transformando, se van adaptando y transformando, y las nuevas mediatizaciones, las plataformas, no parece que quieran reemplazarlos. Se trata de una vida en tensión que hemos llamado post-broadcasting, que tiene la ventaja de tener presente que esos medios masivos, esos que se denominaba broadcasting, pocos emisores para muchos receptores, siguen vivos. Y entonces ahora estás obligado, tanto cuando posteás como cuando vivís, como cuando te querés informar, a tener una mirada, por decir así, estrábica. Un rato tenés que estar en los medios masivos, otro rato tenés que ver al menos tus plataformas para, por ejemplo, saber si te conviene salir de vacaciones o no por la pandemia, y si vas a salir de vacaciones te conviene Brasil, Siria o Cancún. Eso lo estableces en un sistema de tensiones. No hay un lugar que vas y resolves todo de una sola vez. Ujú. ¿Y cuál es la fortaleza de
estos dos lados, sin ánimo de ser binario, digamos, en esa conversación, ¿no? Porque pareciera que en lugar de lo público, en el sentido de la agenda política, por ejemplo, o económica, eran los medios, y hay mucho de vida privada y de vida personal e íntima incluso en las plataformas. Bueno, eso está, creo que el término de tensión y de incertidumbre, esos dos términos, los tenemos que incorporar a la vida cotidiana, tanto de las grandes figuras políticas o del entretenimiento, como cada uno de nosotros en nuestro caminar por la vida social. No tienen fuerzas y debilidades fijas. Se está armando un proceso en tensión que genera mucha incertidumbre. El caso de la pandemia es interesante, lamento tomar un tema que ha sido tan tratado y que seguirá siendo tratado, pero la pandemia, desde mi punto de vista, no generó relato. No hay un desarrollo de la pandemia, no está claro si nació en China, no está claro si afecta a África o no, o sea, hay áreas enteras que están en revisión constante. La promesa de la vacuna fue la promesa de una transformación que generaría un relato, es decir, tuvimos una época pandémica antes de la vacuna, aparece la vacuna y es algo clave en la construcción del relato. Después de la vacuna va a haber otra vida. Bueno, la vacuna y los procesos de vacunación se van disgregando. Es imposible ahora establecer qué vacuna te conviene, si te conviene vacunarte ahora o dentro de 2 meses, si te va a tocar o no te va a tocar. Eso, más allá de que los argentinos somos particulares en algunas cosas y además nos gusta parecer como particulares, y a muchos latinoamericanos les pasa, lamentablemente nos parecemos a todos, salvo países pequeños de condiciones relativamente extraordinarias, todos estamos viendo cómo el proceso de vacunación está abierto a una aventura de la cual no hay resultado final, por lo tanto, garantizado. Por lo tanto, hay tensión e incertidumbre. Eso es lo que construye este ecosistema de convivencia entre medios y plataformas, donde en las plataformas los medios están presentes y es más, accedes a ellos muchas veces por ellos, y las plataformas y los medios no dejan de citar a Twitter. Todo. Ahí hay un, espero decirlo brevemente, un tema que es muy interesante, es que toda la política está volcada a la atención, o buena parte de la política está volcada a la atención entre los paneles televisivos, que son como una condición de producción que yo llamo panelismo, es decir, hay un modo la grieta es un modo panelista de pensar lo político, y Twitter. Cuando Twitter es 6 veces más chico que Facebook en usuarios, y parece todos los estudios que de los tuiteros, de esos usuarios, solo el 20% tuitea. Que además de ese 20%, solo la tercera parte, me parece a mí, tuitea sobre política y sobre temas de odio. Sin embargo, toda la política está pensada para ese sistema panel Twitter. Creo que una de las debilidades que vemos en la política, su incapacidad de generar liderazgo que no sean retroactivos, está en que están pensando en un ecosistema que no está en el centro de la vida social. En el sentido, entender la vida mediática te sirve para entender de qué va la vida de los distintos segmentos de la población. Y creo que eso todavía está en proceso de maduración, su comprensión. Hablaste de tensión, de incertidumbre, antes veníamos de diálogo, de conversación, siempre refiriéndote a los sistemas de intercambio, a los medios, a las plataformas, y da la impresión de una gran complejidad, ¿no? Que la vida mediática nunca había sido tan compleja, digamos, ¿no? Antes era llegar a casa a determinado horario, encender la tele, había un prime time, estaba como más claro y más organizado. ¿Cómo se investiga esa complejidad y cómo puede la sociedad lidiar con esa complejidad? Porque eso termina afectando, como bien marcabas, a los medios, a la política, al marketing. Bueno, antes el mundo estaba organizado
eras especialista en un medio, en un tema dentro de los medios, audiencia o ficción o información, y tanto la vida empresarial como la vida académica fortalecían esa idea de que había celdas o parroquias donde funcionaba. El estudio, los que hemos estudiado medios de sonido y comunicación en vía pública sabemos que eso nunca fue así. Nunca existió una televisión aislada de la radio, de la industria del disco, una vía pública aislada de lo político o de lo audiovisual. Siempre estuvo mezclado, solo que ese efecto de la modernidad, de aislar los problemas y tratarlos de a uno, produjo un efecto de vida académica ordenada. Hoy en día, yo no creo que haya aumentado especialmente la complejidad, sino lo que es seguro que pasa, o de última es un tema que habrá que analizar en el despliegue, pero lo que seguro ha aumentado es la complejidad del investigador. Que vos te metés a estudiar cualquier fenómeno de Facebook y te das cuenta que dentro de Facebook hay multiplicidad de sistemas de intercambio, y en cuanto vos querés aplicar semiótica, para decir mi disciplina, ves que no podés aplicarla sin etnografía, sin ecología de los medios, sin estudios cuantitativos complejos como los que provee el Big Data. ¿Qué quiere decir esto? Que un investigador ahora o es pluridisciplinario o es alguien que estudia una mínima porción del fenómeno. No creo que haya que disolver las fronteras, pero sí que hay que encontrar campos comunes. En ese sentido, el libro propone que estudiar o poner no los textos, no las empresas en primer lugar, no la historia, no la política, sino los sistemas de intercambio donde esos fenómenos se producen, facilita el diálogo entre las distintas disciplinas y los distintos enfoques. En ese sentido, el libro, a pesar de que tiene cierta complejidad, es una puerta abierta a un espacio de encuentro donde nos podamos reunir y saber de qué estamos hablando cuando estamos hablando de algún problema dentro de una plataforma o aún dentro de un medio masivo en la actualidad. José Luis, muchas gracias. No, gracias a ustedes, a vos, es un placer y espero que sea útil este intercambio. Hablábamos con José Luis Fernández, que es semiótico, doctor en Ciencias Sociales, investigador y profesor de la UBA, y nos contaba sobre su más reciente libro, que es Vidas mediáticas entre lo masivo y lo individual. Encontrá tu factura de Cablevisión Fibertel personal en cablevisionfibertel.com.ar/yo pago en casa. Pagala con tu tarjeta de crédito o débito y si te adherís al débito automático tenés importantes descuentos. Personal Fibertel y Cablevisión. Seguimos en TMT Conversaciones. Vamos a charlar ahora con Pablo Bello, que es director de políticas públicas de WhatsApp para América Latina. Está ahí en San Pablo. Pablo, ¿cómo va? Muy bien, José. Un gusto hablar contigo después de tanto tiempo. Pablo, ¿cómo es este momento de WhatsApp en América Latina? A ver, WhatsApp indudablemente es la plataforma de mensajería privada más importante a nivel mundial. Tiene más de 2.000 millones de usuarios que diariamente están interactuando a través de la plataforma. Y América Latina es uno de sus áreas, de sus mercados de referencia más significativos a nivel global. Brasil es el segundo país en términos de usuarios, pero Argentina, Colombia, México, Perú, Chile, en fin, en cada uno de los países de América Latina es una plataforma ampliamente utilizada, que en el contexto además de la pandemia ha sido esencial, no solamente para conectar
a cada uno de nosotros con nuestros familiares, con nuestros amigos y nuestros colegas de trabajo, sino que también apoyar procesos en el ámbito de la educación, por ejemplo, generar información y mecanismos de atención en el ámbito de la salud y cada vez más también apoyar que las empresas, grandes, pequeñas, medianas, puedan establecer un canal de atención con los usuarios, y ese sin duda es uno de los temas que hacia adelante van a ser cada vez más importantes en el ámbito de WhatsApp como modelo de negocios. Ahí vamos en un momento. ¿Para qué se usan más, Pablo, hoy WhatsApp? Mira, a ver, la inmensa mayoría de las comunicaciones, el 90% de los mensajes en WhatsApp son entre dos personas. Es decir, es esencialmente una plataforma de comunicación privada que está protegida por el cifrado de extremo a extremo, por lo tanto se garantiza privacidad y seguridad. Hay grupos en WhatsApp, pero la mayoría de ellos son de pocas personas, menos de 10 personas en promedio. ¿De qué se habla en WhatsApp? No lo sabemos. Y esa es la gracia de WhatsApp, justamente, ¿no? Al estar las conversaciones cifradas de extremo a extremo, WhatsApp, ni Facebook, ni nadie puede acceder al contenido de esas conversaciones. Están absolutamente garantizadas por el cifrado y, por tanto, lo que se habla en WhatsApp es algo que solamente saben quienes están en esa conversación dentro de WhatsApp. Pero en WhatsApp se hablará de lo mismo que se habla fuera de WhatsApp, creemos nosotros, en la vida social. Lo que sí, y sí lo hemos descubierto por estudios de opinión pública, es que cada vez más se usa para interactuar con los médicos, por ejemplo. En el contexto de la pandemia ha sido muy importante. Conocemos casos y experiencias muy relevantes en América Latina, especialmente en el ámbito de la educación. Todavía en América Latina tenemos una brecha digital relevante en sectores rurales. La telefonía móvil es lo único que llega y WhatsApp tiene la fortaleza de operar con bajo ancho de banda, con bajos requerimientos tecnológicos y, por lo tanto, es una herramienta que masifica el acceso a servicios digitales para poblaciones que no están conectadas todo el tiempo a un computador o a una tableta, ¿no? En los últimos tiempos han hecho anuncios respecto de la política de privacidad. ¿En qué consisten esos anuncios y a dónde apuntan? A ver, lo primero, la política de privacidad de WhatsApp se definió el año 2016. Han pasado más de 5 años con la actual política de privacidad y básicamente lo que se está incorporando ahora, y tiene que ver con lo que comentábamos anteriormente, con facilitar la creación de canales conversacionales entre empresas con sus usuarios. Esto no es para hacer spam, no es para hacer marketing directo, es para establecer un canal de atención, como puede ser un call center en el ámbito de la telefonía, es generar canales de atención digitales a través de WhatsApp. Y para implementar de forma masiva esos canales de atención, se requiere hacer una actualización en la política porque esos canales de atención tienen la participación de un tercero, que es un desarrollador, que es un integrador, que ofrece la tecnología suficiente, adecuada para poder implementar ese canal de conversación, de atención, y por tanto eso obliga a la actualización de la política de privacidad. Lo más importante, las comunicaciones personales no cambian en absoluto en términos de sus estándares de privacidad y de sus estándares de seguridad. Exactamente igual que lo que hemos venido usando en los últimos años. No hay ningún cambio respecto de ellas y solamente, y el único cambio es establecer estos mecanismos adecuados para poder implementar estos canales de atención comercial a través de WhatsApp, cuando el usuario quiera utilizarlos, porque finalmente ese es el punto fundamental. Acá no se obliga a ningún usuario a nada. Si el usuario quiere hacer uso de estos canales de atención con las empresas, con los bancos, con el supermercado, con empresas de servicios de telefonía, por ejemplo, ¿no? Va a poder interactuar a través de WhatsApp en la medida que la empresa así lo haya requerido, digamos, haya implementado los servicios. Y la innovación dentro de eso, que este servicio que es a través de la API de WhatsApp ya existe hace poco más de un año, la innovación es que más adelante Facebook también va a poder ofrecer un servicio para medianas y pequeñas empresas, para que ellas también puedan ofrecer sus servicios, sus productos a través de WhatsApp.
y poder atender a sus clientes. Y esto es un tema central en el contexto de la pandemia. O sea, lo que la pandemia nos ha dejado claramente en evidencia es la importancia de las plataformas digitales, pero también las necesidades de poder llegar a públicos que no están conectados o que no viven en la era digital completamente, porque son adultos mayores, porque tienen menores niveles de conectividad, porque no son nativos digitales. Y para ellos, especialmente para ellos, para masificar el acceso a ese tipo de servicios, WhatsApp es una herramienta fundamental, una herramienta muy simple, muy robusta y que permite alcanzar y masificar el acceso a esos canales y al comercio electrónico, que para las empresas, visto desde el otro lado, ya no desde la perspectiva del usuario, es una línea de salvación en un contexto en el cual todavía tenemos lockdowns parciales o dificultades para que la economía retome su normal actividad. Hasta que no estemos completamente vacunados, no vamos a volver a la normalidad. Por lo tanto, la interacción entre personas y empresas permite mantener la actividad económica, mantener empleo, y esa también es una externalidad, digamos, de lo que estamos implementando a través de estos canales. Pablo, por un lado, todo el servicio de atención al cliente o de relacionamiento con los clientes a través de la plataforma de WhatsApp, uno de las fuentes de ingresos de la plataforma, que ahora ya no es tanto un tema, pero en algún momento era tema de conversación, de dónde vienen los ingresos de WhatsApp, de dónde van a venir en el futuro. ¿Qué otras fuentes de ingresos o modelos de negocios está implementando WhatsApp? Yo creo que es un tema que sigue siendo importante, José, es cómo se financian las plataformas y cómo se financian las plataformas de mensajería, ¿no? Y acá creo que es un punto que amerita una conversación seguramente más larga en términos de los modelos de funcionamiento de Internet en sí misma. A mí me parece, yo no sé cómo funciona y cómo se financia Telegram, por ejemplo, no tengo ese conocimiento y creo que no lo sabemos, ¿no? Y hay una opacidad respecto del modelo de financiamiento y operación de algunas de las plataformas de mensajería. Entonces, WhatsApp es muy claro al respecto. En WhatsApp no hay publicidad, WhatsApp no va a tener publicidad en la plataforma. El modelo de financiamiento y el modelo de negocios que WhatsApp ha optado es por generar y facilitar estos canales de atención fundamentalmente para empresas. Y WhatsApp está y sigue evaluando algunas otras modalidades de generación de ingresos, como por ejemplo el modelo de pagos, ¿no? de payments, que en Brasil está en este momento en proceso de aprobación por la autoridad, por el Banco Central, y que la idea es poderlo llevar y expandir a otros países de América Latina y del mundo en los siguientes meses. Entonces, ese es básicamente el modelo de negocios de WhatsApp, y creemos que tener una plataforma como WhatsApp que facilita la interacción entre las empresas y los usuarios genera valor para la sociedad y genera valor para todos los actores que participan ahí, y creemos que es una vía muy razonable de sostenibilidad del modelo de negocios de WhatsApp también. Pablo, ¿cuál es la posición de WhatsApp en la discusión pública, en el debate en torno de la regulación de las plataformas? Que también es creo yo, es una opinión, por ahora es una discusión bastante desordenada, ¿no? Porque a veces el foco se pone en temas de desinformación pública, a veces el foco se pone en temas de competencia, a veces el foco, y da la impresión de que cada uno de esos enfoques se queda corto, ¿no? O corre el riesgo de regular algo y afectar de manera indirecta a otros aspectos del mundo de las plataformas. ¿Qué dice WhatsApp en torno de esto? A ver, lo primero es que WhatsApp tiene características que son particulares y que la hacen ser distintas del resto de las plataformas. Nosotros decimos que WhatsApp no es una red social, es conceptualmente distinta a Facebook, a Instagram, a Twitter, a otras plataformas que son redes abiertas, ¿no? La analogía que utiliza Mark Zuckerberg es WhatsApp es el living room, es la sala de estar, ¿no? Las plataformas, las redes sociales son la plaza pública, el espacio en el cual se encuentra gente de manera masiva. Y acá hay un punto que es central respecto de lo que tú señalas. Como mencionábamos antes, WhatsApp, las conversaciones en WhatsApp están protegidas por el cifrado de extremo a extremo. Entonces, WhatsApp no puede ver las conversaciones. Como no puede ver las conversaciones, y esto es válido para texto, para fotos, para videos, para mensajes de audio, como no puede ver las conversaciones, no puede hacer moderación de contenidos, ¿no? Entonces, no hay política de moderación de contenidos en WhatsApp.
No hay algoritmos en WhatsApp para mostrar contenidos con más frecuencia o cosas así. Por lo tanto, no hay takedowns de contenidos en WhatsApp. Por lo tanto, parte importante de esa discusión en realidad no le afecta directamente a WhatsApp. Dicho eso, en principio nosotros creemos que regulaciones globales son importantes, son necesarias y mejor que sean globales a que sean nacionales, ¿no? Una plataforma global, transnacional, ¿no? Que cruza las fronteras como es WhatsApp, difícilmente puede someterse a regulaciones diferenciadas país a país. Eso nos puede llevar a un fraccionamiento de Internet, como lo estamos viendo ya en el caso de China. Hay alguna amenaza también ahora con India. Y este creo que también es un punto importante para América Latina, en el sentido de evitar caer en la tentación de regulaciones, de soluciones nacionales que finalmente pueden dificultar el funcionamiento integral de Internet y de servicios que son valiosos para la sociedad, como es el caso de WhatsApp. Y el fenómeno de la desinformación es importante, es un fenómeno serio, relevante, lo tomamos con mucha seriedad en WhatsApp. Sabemos que, a pesar de que WhatsApp es fundamentalmente un espacio de conversación privada, hay ciertos mensajes que se viralizan, ¿no? en WhatsApp. Y es por eso que WhatsApp ha tomado medidas de diseño en la aplicación para reducir la viralidad, ¿no? Hacer más difícil que uno pueda compartir, reenviar contenidos, especialmente si ese contenido ha sido varias veces compartido antes, tiene que ver justamente con tratar de contener la viralización, tratar de evitar estas cadenas que muchas veces son memes inofensivos y que nos reímos de ellos, pero también otras veces son desinformación. La manera de enfrentarlo desde WhatsApp es, en primer lugar, a través del diseño, ¿no? del producto, de la aplicación, para reducir esa viralización, pero también con alianzas con fact-checkers, con alianzas con organizaciones como la Organización Mundial de la Salud. Justamente este fin de semana el director general de la OMS a nivel global nos agradecía y nos felicitaba por cumplir un año con un chatbot sobre el coronavirus en operación, ¿no? Y lo hacemos también a través de combatir empresas que ilegalmente hacen spam o intentan hacer spam, que está totalmente en contra de las políticas de WhatsApp. Pero finalmente lo más importante, creo yo, y esto es un llamado que hacemos y que creo que es de todos, es que la desinformación se combate fundamentalmente con buenos canales de información, ¿no? Y WhatsApp por eso ha trabajado con ministerios de salud y por eso sigue trabajando con autoridades y con empresas de periodismo, con organizaciones periodísticas, pero también se combate con educación, ¿no? Entonces también es un llamado a la responsabilidad de los usuarios, porque a veces se comparten cosas, a veces sin mala intención, pero somos parte del problema en vez de ser parte de la solución, ¿no? Que es contener, verificar y no compartir mensajes que no sean verdaderos, digamos, que sean falsos. Pablo, muchísimas gracias. Un abrazo, José. Un placer. Hablábamos con Pablo Bello, director de Políticas Públicas de WhatsApp para América Latina. Nosotros nos vemos la próxima. Gracias.